Nuevamente agradecemos a nuestros entrevistados por esta conversación, estas experiencias que alimentan al desarrollo y a la participación. Bolívar es un departamento referente en posconflicto y reconciliación a nivel nacional, debido a la cantidad de expresiones y acciones colectivas que han surgido para reconstruir el departamento. Entre las más sobresalientes están las iniciativas motivadas por la reparación ambiental, la protección de la tierra y el desarrollo rural integral. Para conocer mejor algunos de esos casos exitosos, continuamos con el segundo panel, iniciativas de reparación con enfoque rural. Invitamos al escenario a nuestros panelistas, Gil Alberto García, representante del Comité Cívico del Sur de Bolívar, Claudia García, directora ejecutiva de la Fundación Semana, y Soraya Bayuelo Castelar, directora del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María, Línea 21. La moderación y conducción de este panel a cargo de Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana. Recordamos a los asistentes que tengan inquietudes o alguna participación lo podrán hacer a través de los formatos que se están entregando. Rodrigo Pardo tiene la palabra nuevamente. Muchas gracias. Comenzamos el último panel, iniciativas de reparación con enfoque rural. Un tema clave, por supuesto. Un tema clave, por supuesto, para los objetivos de este foro y por eso, digamos, es nuestro tema de cierre. Voy a pedirles a nuestros tres panelistas que ya han sido presentados que, igual que en los paneles anteriores, hagamos una presentación, una explicación para todos de la experiencia individual que cada uno ha tenido con iniciativas de reparación. También tenemos 5 minutos. Le pediría a Gil Alberto que por favor comience con su presentación. Bueno, el Comité Cívico del Sur de Bolívar es una iniciativa que acompaña a 5 corregimientos del municipio de Simití, que son Monterrey, San Blas, Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín. ¿Por qué nacimos? Porque era ahí donde estaban los paramilitares. En el momento que ellos se desmovilizan, surgimos nosotros. ¿Cuál era el problema? Para surgir había un problema. Los que estábamos en la parte de abajo éramos paramilitares, todos. Los que estaban en la parte alta eran guerrilleros. Y se creó esa confrontación entre las mismas regiones. Cuando ya esto pasa, dijimos, no, esto hay que ponerle bate quieto, vamos a ver cómo es. Y empezamos a organizarnos y empezamos a llamar a los de arriba y ya fuimos nosotros allá y ya veníamos y ahí fuimos hasta que, bueno, hoy en día es una región en paz. Le logramos sacar a la ACR 2.000 millones de pesos para invertir en la zona y los invertimos. Trabajando con el grupo de desmovilizados que habían quedado ahí entre nosotros. Y hoy en día son personas que están al lado de nosotros y son unos campesinos comunes y corrientes como nosotros. Pero nos metimos en una vaca loca después. En el 2012, en el 2010, empezamos a trabajar un proyecto de reparación colectiva para presentárselo para el Estado, para que nos reparara todo el daño que habíamos recibido durante esa año. Pero lo íbamos a hacer por la 975, o sea, por la justicia. Y empezamos a trabajarlo. La OIM nos aportó 400 millones de pesos para preparar nuestra gente. Preparamos nosotros los mismos los encuestadores, hicimos todo el trabajo.
Y en agosto del 2012 se lo presentamos a la doctora Paula Gaviria en el corregimiento de San Blas. Por aquí está. Cuando sale las 14:48 y el decreto que lo reglamenta, dijimos no, pues por la parte administrativa es más fácil, tenemos menos problemas. Entonces le dijimos a la unidad, bueno, nos vamos por la parte administrativa. Y ahí se nos empató el proyecto de reparación colectiva. Desde el 2003 estamos trabajando en eso. En el 2015 se vino 2 veces aquí. No se le pudo presentar a la gobernación porque una vez que vinimos había un partido de la Selección Colombia y no había nadie ahí. Entonces, bueno, y así. Y hoy en día le dijimos a la unidad, dijo, no. ¿Por qué? Porque las medidas que nosotros estamos pidiendo son las medidas que necesitamos en nuestra zona para que nos recompense todo el daño que sufrimos durante esos 10 años que estos señores estuvieron ahí. Porque fue que nos arruinaron. Nos acabaron las escuelas, nos acabaron los puestos de salud, nos acabaron todo. Entonces los señores ahora de la unidad lo que dicen es que esos son medidas, que eso es plan de desarrollo, que eso no son medidas de reparación. Entonces le dijimos nosotros, no. ¿Por qué? Porque lo que quieren es una parte de la gobernación, la otra parte de la alcaldía. Ellos, una florecita aquí, una matica allá. Supuestamente eso es lo que ellos pueden hacer. Traer un psicólogo. Nosotros desde 2006, las universidades javerianas nos tienen 4 pasantes de psicología cada 6 meses ahí. Allá está aquella muchacha que allá fue con nosotros. Vea. ¿Sí? Por eso estoy aquí, porque ella me conoce y me trajo aquí. Entonces, eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros lo que necesitamos son proyectos agrícolas, mejoramiento en las vías, el medio ambiente. Ahí le tenemos, los humedales del municipio de Simití se acabaron. Uno los acabaron los paramilitares y otro los ha acabado ahora la minería ilegal. Nos estamos quedando, ya no se consigue un pescado. Entonces, y le pusimos eso. Hay un playón que llaman, en el corregimiento de San Blas hay un playón que llaman El Sombrero. Son por ahí unas 300 hectáreas de tierra que eran playones. Oye, el fondo de reparación tiene 40 hectáreas en Palma. Y el resto lo tienen dueños de fincas. Los señores los paramilitares le metieron un dragado, le hicieron una muralla por el río y le metieron un dragado y lo secaron. Es una finca hoy en día. La Ciénega Potrero hace 12 años tenía por ahí 200 hectáreas en agua. Vaya hoy, son fincas. Y ahí está pastando el ganado. Así como vamos. Allá tienen un problema porque don Alberto no ha querido darle sana posesión de esas tierras, porque es que esos son humedales. Y yo le he dicho a don Alberto, no la dé, porque es que eso hay que tratar de recuperar lo que vuelva a ser lo que fue. Pero el Ministerio del Medio Ambiente no se preocupa por eso. Mire, aquí se ha hablado de la formalización de la tierra. Resulta que las serranías de San Lucas, según la ley, en 1959 es una reserva forestal. Pero tiene 50 años de estar siendo talada. 50 años hace que yo conozco eso que está siendo talada, deforestada. Muchas fincas ganaderas.
pero nadie tiene dueño. Eso todo es del Estado, porque nadie tiene un documento. Pero la gente no la va a dejar de talar si no se le pone tate quieto a eso. Hombre, formalícenle un pedazo de tierra, comprométanlo a que ese señor reforeste lo que tenga que reforestar y que no siga tumbando. Pero formalícenle eso. 40 o 50 hectáreas. Pero hay gente que tiene más de 200 hectáreas de la serranía deforestada. Yo veía, ¿qué día? Oía al ministro de posconflicto que a los que habían deforestado no le iban a dar, no le iban a formalizar la tierra. Y yo pensaba y alcancé a pensar en voz alta. Dije, ¿y este señor cómo carajos cree que se hizo Colombia? Sí, alcancé a pensar en voz alta. Porque es que Colombia se ha hecho deforestando. Tal vez las sabanas de Bogotá fueron las únicas que no fueron deforestadas. No se sabe, eran sabanas ya. Pero el resto del país ha sido descuajando selva. Pero que sí hay que ponerle tate quieto a eso, pero primero hay que formalizarlo. Si le formalizan la tierra, a esa gente le acaban con dos problemas. Acaban con cultivos ilícitos, porque nadie que tenga su tierra titulada va a tener una mata de coca ahí. No la va a tener. Vamos a volver ahora sobre ese punto, Gil, muy interesante. Claudia, tu experiencia. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial al gobernador y a la primera dama y a todos los asistentes. Pues rápidamente mostrarles, nosotros hacemos parte de la revista Semana. La fundación nació hace casi 9 años y comenzamos con un laboratorio en El Salado como un laboratorio de entender justamente la realidad rural de Colombia, entender lo que significaba, aunque pues todavía no existía el proceso de paz, pero lo que significaba el futuro posconflicto y la reconciliación. Y lo que vimos que teníamos nosotros como activo, como Fundación Semana, era pues dos temas que hacen mucho pues parte de la esencia de Semana, que es el poder de convocatoria y la capacidad de articulación. Y eso fue lo que empezamos a hacer en El Salado con un equipo de trabajo interdisciplinario que primero se fue a vivir al Salado y lo que comenzamos a hacer era ayudar a unir cables sueltos, porque lo que nos dábamos cuenta era que muchas veces llegaba una donación de unos computadores, pero no había luz, no había profesor de sistemas, o había un centro de salud, pero sin médicos, sin medicinas, y justamente nuestro trabajo se convirtió en eso. Y pues para mostrar solo algunos ejemplos, por ejemplo, la capacidad de mejorar un acueducto, cómo tener la posibilidad de tocar puertas a las empresas privadas y cómo darnos cuenta que el mejor aporte de los privados, más que en los donativos de plata específicos, están en su capacidad técnica. Cómo hacer, por ejemplo, un alcantarillado, claro, con recursos públicos. Nosotros no ejecutamos ninguno de esos dineros, ayudamos pues a juntar los cables, pero como una empresa como PAFCO puede hacer un diseño, ayudar a hacer el proyecto, que lo firma el alcalde o lo firma una gobernación, pero esa capacidad de hacerlo, como por ejemplo, si ahí me ayudan con un videito para mostrar la realidad de esta carretera, que yo creo que todos se sienten identificados con esta realidad de las vías terciarias en los Montes de María. ¿No rodó el video? Sí, y estas, no, bueno, que esta pues es la realidad de muchas vías terciarias de aquí, y hasta hace aproximadamente 2 años esta era la realidad de la carretera entre el Carmen de Bolívar y El Salado, que son 19 kilómetros, y hasta hace un tiempo la gente podría demorarse 4 horas en ese recorrido, o a veces simplemente no poder salir ni poder entrar. Los únicos carros que entraban eran pues de este estilo, con cadenas en las llantas, y como ella, muchas gracias.
y cómo, por ejemplo, pues hoy esta es la vía que se recorre en 20 minutos, gracias a apoyos como empresas como Argos, con trabajos con el Invías, con la gobernación, temas, digamos, de primera infancia, de salud, todo el trabajo obviamente con la institucionalidad de la mano, 100 viviendas, que además todo se ha hecho con planes de desarrollo hechos por la comunidad a través de mesas de trabajo de intereses específicos en salud, en educación, una casa de la cultura que hoy tiene pues una biblioteca muy importante, una bibliotecaria obviamente pagada por la alcaldía, un tema de escuela de música, una cancha de fútbol envidiable, y todo se ha hecho promovido desde la comunidad, y lo único que nosotros hacemos es trabajar uniendo cables sueltos. Quería contarles, nuestra intención como Fundación Semana es quedarnos en la región de los Montes de María y aprovechar el tema de la ruralidad y sus necesidades, y para eso se hizo un diagnóstico, una hoja de ruta en los 16 municipios, en los 137 corregimientos, se hizo todo con gente de la región para encontrar qué era lo que se parecía entre sí y saber si este esquema de articulación público y privada podíamos usarlo en favor de la región. Y ahí salieron dos cosas prioritarias o tres cosas prioritarias, además de muchas otras, pero el primero, agua, como se ha mencionado varias veces acá. El 95% de las poblaciones rurales de los Montes de María, su manera de acceder a agua de consumo es a través de jagüeyes de donde toman animales. Y el 1% de los agricultores rurales tiene riego pertinente para sus cultivos. Y obviamente las vías terciarias y obviamente los temas productivos que tienen que ver exactamente con lo mismo, con la falta de comunicaciones, con la falta de vías, con la falta de agua. Y por eso hoy estamos trabajando en dos estrategias. Uno, la regional, que lo comentó el gobernador, una sede aquí en el Carmen de Bolívar, en la sede de Corpoica, donde la idea es que se convierta en un epicentro de articulación pública y privada alrededor de los temas de la región, un lugar de epicentro de conocimiento y de trabajo justamente para pues todas las asociaciones. Y el otro tema, no me extiendo si después lo podemos hablar, y el otro tema es el tema del agua. Entonces, a partir de hace 3 años se montó una mesa de agua donde se sacó toda la información necesaria, importante, de cada cuánto llueve, cómo se ha comportado el fenómeno de la niña, etcétera, y a través de unos privados se creó una unidad de agua para hacer pilotos baratos, sostenibles y soluciones rurales en consumo y en agua, en consumo y en riego. Ejemplo, hoy hay varios pilotos de soluciones en escuelas, que son pilotos pues, o soluciones que valen 30 millones de pesos por escuela, proyectos de riego de 60 millones de pesos, y a partir de ahí, y toda la intención es crear un fondo del agua que permita hacer diseños e implementaciones de soluciones de consumo y de riego y hacer proyectos de conservación de todo el tema ambiental, porque como lo comentabas tú, en Montes de María se ha perdido el 85% del bosque seco, y esto pues es un tema fundamental para el agua. Muchas gracias. Soraya. El conflicto nos ha quitado la palabra, el decirnos compañeros, las mochilas, el sombrero, la forma de hablar, la forma de actuar, porque ni las botas de caucho se podían usar. Hubo muchos atropellos contra personas inocentes. Esas heridas no se quitan con una reparación y nada económico lo compensa. Es más simbólico. Que digan que estos no eran guerrilleros, sino campesinos. A uno le incomoda la palabra desplazado. Me siento inferior a otra persona porque me siento estigmatizado. Retornar es sentir el olor del campo, el sonido de los pájaros, pero no se oía el mochuelo. Los pájaros no cantaban en el conflicto. El olor de la tierra con el olor de lluvia tampoco se sentía, se olía sangre. Y a veces el olor de la tierra le provocaba hasta comérsela.
A mí me gusta la palabra retornado, porque me siento como en mi tierra. Es retornar a ser campesino, ver salir el sol en la mañanita, sentarse en un taburete y fumarse un tabaco, ir a escuchar los cuentos de los mayores. Para estar en el campo hay que sentir el amor a la tierra, con los pies en la tierra. Mirar más allá, pero mirar a tu lado, al vecino, como se hacía antes. Que si yo comía, el otro también comía. El conflicto nos volvió solos y no hemos podido rescatar eso aún. Ya no importa el que tenías al lado. En las sonrisas de la gente se ve todo lo que ha pasado. Yo quiero seguir sonriendo como antes. Campesino montemariano en entrevista a profundidad, en el taller Un viaje por la memoria. Ese es el viaje nuestro. Un viaje por la memoria, por la palabra, por la comunicación, a que circule el pensamiento montemariano. A que realmente aquí hoy no estemos pintando a veces, como en el panel anterior, con el perdón de los compañeros, las granjas esas virtuales como la que yo tengo en Facebook. Yo tengo una granja virtual en Facebook, tiene de todo, jagüeyes, vías, caminos. Por ahí no cabe ni una vía terciaria como esta que tenía el Salado antes. Y muchas que aún todavía no están. Esos paisajes nuevos que tenemos nosotros aquí o que nos quieren pintar, debieran irse un poco más a la historia. Primera premisa, nosotros no somos ni hemos sido de vocación agroindustrial nunca. Somos de vocación campesina y productiva. Eso es Montes de María, desde antes del conflicto. Y había una, en las zonas bajas, por ejemplo, la del tabaco. Era una economía productiva familiar, culturalmente familiar, donde tú podías ensartarte en el rancho a fumarte una calilla envolviéndola allá, ¿sí o no?, en el Salado, señor Redondo. Pero también salía en el burro a acompañar compañeros a la huerta. Y las mujeres tenían sus propios recursos. Porque Alina Torres, que era lideresa y es lideresa, que hoy vive aquí en el Carmen de Bolívar por el Rodillo, esas eran de las que peleaban allá para tener el primer sindicato tabacalero que hubo en el Salado. Y la primera pesa tabacalera la trajeron en los años 30 esas mujeres. Fueron las mujeres. Y Felicita Campo, allá en San Onofre, que era negra, mujer y además campesina, ya en el 29 se fue a pie a marchar a Bogotá por las tierras. Por estas tierras que hoy lo que necesitamos es que se titulen, pero que se legalicen realmente. Y es verdad que se duran menos los procesos ahora de restitución, como dijo Sabogal, es cierto, y ojalá duraran menos. En la burocracia y en la tramitología que tiene el gobierno para hacer las cosas. Por más voluntad política siempre hay que dar mucho rodeo. Y me gustaría de pronto también pensar que toda la economía productiva agrícola de vocación de los Montes de María tiene sustentabilidad y lo podemos demostrar. Aquí en la alta montaña se está trabajando ya hasta cómo hacer el cultivo del arroz y poderle hacer toda la tecnología y la transferencia. Se están perdiendo en ñame. Sí, se está perdiendo en ñame, porque es que nos quitaron el ñame y la yuca para sembrar la palma y la teca. Y ese sí que da resultado. Y volvieron a los campesinos de vocación agrícola, trabajadores de sus empresas. Nosotros no somos obreros, somos campesinos, como allá en el sur. Entonces hay que volver de nuevo, no a decir aquí que los campesinos tienen que enseñar, aprender las nuevas metodologías. ¿A dónde? Y cuando decían eso, Gil y yo decíamos, ¿y qué tipo de campesinos están hablando? ¿Será de Europa? Porque de aquí no somos como pensamos aquí. ¿Qué es el concepto de campesino que se tiene? ¿De qué se habla de hombre campesino y mujer campesina montemariana? ¿O es que 104 masacres en la resistencia que tuvimos, esas tierras que luego vinieron los ejércitos a comprarlas en el 2008, no estaban olorosas y llenas de sangre? ¿O es que lo vamos a pasar así rápido como un barniz? Yo voy a poner una fachada aquí. No, el papel de nosotros en el colectivo de comunicaciones Montes de María, desde antes del conflicto, hace 23 años, era aquí en el territorio a través de la comunicación alternativa, transformadora, era preservar la identidad nuestra. Y de eso nos sentimos orgullosos.
Y ese es otro de los aspectos que nosotros en la reparación, más allá de lo administrativo político, es la reparación simbólica, porque trabajamos en el campo de lo simbólico, ¿sí? Del significante y del significado. A mí no me pidan que siembre una mata de yuca, pues yo siembro, pero en la granja virtual, porque soy campesina, pero en la virtual. Pero a mí que me digan que siembre palabras, que siembre pensamientos, que transforme la realidad a través de esto, de juntarnos, de volvernos a juntar, y eso es lo que hemos hecho, lo dijo el gobernador esta mañana. Nosotros aquí firmamos la paz el 15 de marzo, antes que en La Habana, porque estamos adelantados, afortunadamente, un paso adelante, porque es que antes nos golpearon muy duro, quisieron partir la columna, pero no pudieron. Nos golpearon, pero no pudieron. Y de la tierra de nuevo surgimos con la voz para ponerla a circular en silencio a veces. O sea, ¿cómo pones tú a circular la voz en silencio? A través de las imágenes de movimiento, y por eso un día nos inventamos un cine, para que sea el cine quien hable y muestre lo que son los Montes de María. Esta memoria que Claudia nos hace recordar de esa cuántas veces la camioneta no se devolvía. Cuando nadie iba por ahí, por esas vías, ahí estábamos nosotros grabando, buscando las entrevistas, la memoria del territorio. Y hoy es tan importante los archivos, son tan importantes la memoria, porque yo la resalto para volver a construir de nuevo, porque nos puede hacer un pegamento, la memoria y lo cultural, para fundamentar la paz y las reparaciones simbólicas. Es cierto que antes del conflicto nosotros no estábamos como la tacita de plata, ni como ahora nos quieren mostrar a los Montes de María. Estábamos bien dentro de las pobrezas eternas que tienen las poblaciones nuestras. Pero la guerra destruyó lo mínimo que teníamos. Si allá en Macayepo había una escuela, ahí no quedó escuela, no había puesto de salud. Pero la guerra dejó nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Juntarnos de nuevo para reconstruir de nuevo lo que ya la guerra nos dejó. Y no llorar sobre la leche derramada, ni sobre la sangre derramada. A ellos hay que recordarlos en la memoria, los 1.200 de víctimas ausentes, desaparecidos, donde todos los derechos humanos fueron de verdad vulnerados. Nosotros tenemos que volver a la dignidad y poner sobre esa tierra la dignidad y poner sobre esa tierra la reparación integral transformadora. Pero no es que yo vengo a decir ahora que soy de vocación agrícola y sobre ese mapa que era agrícola productivo, además que no es verdad que sea pobre ni paupérrimo. Se puede demostrar que uniéndose a las economías campesinas pueden hacer un gran mercado. Lo que pasa es que no tienen el apoyo que pueden tener las otras empresas, por ejemplo. El apoyo que tuvo La Palma del gobierno nacional, con sus bonos de oxígeno y con todo lo que venga encima, desde el mismo Ministerio de Agricultura, no han tenido la misma equidad en esa brecha a los campesinos. Ni siquiera han sido escuchados. ¿Dónde están resolviendo el problema de las zonas de reserva campesina? ¿Dónde realmente se va a poner un proyecto como, por ejemplo, el catastro de multipropósito, para que se formalice la tierra? ¿Tú quieres hacer una escuela allá en Mamón de María, gobernador? Sí, tú tienes la voluntad, el gobierno tiene pero entonces la tierra de ese colegio no le pertenece al municipio del Carmen de Bolívar. Y a veces hay obras que no se ven y a veces hay imágenes que no se ven, pero se sienten. Entonces yo admiro siempre lo que Claudia ha hecho. Al principio tuvimos muchas peleas con Claudia y las vamos a seguir teniendo, ¿cierto? Porque es que ellos no pueden venir a decir aquí que yo voy a hacer este propósito en el Salá, porque eso a veces, si no se mira más allá de eso, de la buena voluntad, puede que estigmatice a uno y haga sentir mal a otro, cuando tiene que buscarse un equilibrio. Entonces yo, para cerrar esta primera etapa, quiero llamar la atención a la escucha. A mí me gusta cuando el gobernador dice, yo voy a hacer un gobierno de escucha, qué bien. Pues cuando él escucha tendrá que saber que tiene que la política pública ponerla al camino y a la necesidad que tiene la gente. Entonces yo no puedo pensar que voy a hacer una cooperativa de palmicultores siendo campesino cuando ya hay demostrado en el territorio que las economías campesinas productivas son también importantes. Lo que hay que abrir es un mercado, lo que hay que abrir es unos círculos de mercado, lo que hay que hacer es las vías terciarias, lo que hay que hacer es poner el agua y empezar. No hacer las vías para que saquen los palos, los paleros, como dicen allá en San Antonio, en El Peñón. Porque puede que uno piense así también.
De pronto las vías nunca las hicieron, pero ahora sí porque los paleros van a sacar después de 25 años su palma y su teca. Eso puede uno pensar y tiene todo el derecho a pensarse, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo nos unimos y cómo le damos la vuelta a eso para que realmente eso haya sobre esas tierras una vida digna integralmente? Soraya, queda claro con tu presentación que la problemática es muy compleja, que tiene muchas variables, que tiene muchos temas. ¿Por qué tú escogiste el tema de comunicaciones para buscar una ayuda y un impulso a la reparación? ¿Por qué a través de las comunicaciones? Porque la guerra nos metió en el silencio, la guerra no nos dejaba juntar, la guerra nos estigmatizó. Cuando nosotros somos pajuera, somos caribe, somos gente que habla franco, ¿ya? Que se siente y resuelve los problemas dialogando, no poniéndole un revólver al otro en la cabeza. Pero sabían de la fuerza organizativa de Montes de María, que es tradicional a diferencia de otras regiones. Nosotros tenemos una fuerza de identidad propia que nos hace diferentes a otros territorios. Por ejemplo, en Magdalena Medio, ustedes saben que fue colonizado, que la gente va por el petróleo, que va por el trabajo, por la bonanza del caucho, por ejemplo, en Arauca, por esos otros territorios donde la guerra se estacionó. Pero es que nosotros somos unas personas, éramos muy tranquilas, muy serenas. Tanto es así que aquí, por ejemplo, en el Carmen de Bolívar hacen una tradición de las bolas de candela. Yo no he visto nunca los hospitales llenos con tantos quemados, porque la gente tira la bola de candela, se divierte, pero no es agresivo con el otro. Sin embargo, en la época de la violencia había momentos en que la gente era mucho más agresiva, y ahora que están en la transición del conflicto volvemos a sonreír y a mamar gallo y a fregar la vida, pero nunca intentando de mala intención quemar al otro con la bola de candela. Es un simple ejemplo de lo cultural. Y la otra es la resistencia. Yo digo que en la medida que la gente vaya apropiando su propio lenguaje, su propio pensamiento y lo haga público, lo visibilice, la comunicación es viable para esto. Y lo mismo la cultura. Entonces la cultura, la organización campesina y la comunicación junto con la memoria son fundamentos para seguir construyendo la paz, para haber resistido en el conflicto y para construir en el posconflicto. Claudia, y así como le pregunto a Soraya por qué el énfasis en las comunicaciones, por qué en tu trabajo hiciste un foco inicial en el Salado y ahora pues en la región. ¿Cómo llegaste al Salado? Pues la verdad ahí fue, la fundación era nueva, de hecho pues yo antes era periodista, ni trabajábamos en comunidades ni sabíamos nada, pero queríamos entender, hacer un proyecto con población víctima y conocimos varios sitios desde Bojayá en el Chocó, Buenos Aires, Cauca, el Tigre Putumayo, Libertad en Sucre, El Salado, y la idea fue pues había un común denominador independientemente de los hechos violentos y era el abandono total del Estado sobre esas zonas rurales. Y era absurdo hacer un proyecto de alfabetización, que era en principio lo que queríamos, en un lugar donde no había médico, donde no había vías, donde el colegio pues era totalmente insuficiente. Y de ahí nació la idea de articular esfuerzos y tomar uno de esos ejemplos, que pudo haber sido cualquiera, tomar uno de esos ejemplos y trabajarlo como un laboratorio de articulación y de gestión. Y lo que dice Soraya es cierto, pues todo lo que nosotros sabemos, todo lo que yo sé sobre este trabajo lo he aprendido acá, y justamente pues el Salado no se podía volver tampoco una burbuja frente a los demás lugares, y de ahí nació la idea de entrar en la región, además aprovechando pues que esta es una región, como lo han dicho varios, y lo dijo el gobernador esta mañana, aquí hay un capital humano impresionante, hay unas organizaciones impresionantes, y como lo han dicho también, aquí el posconflicto empezó hace tiempos, entonces es una muy buena oportunidad de aunar esfuerzos de públicos, de privados y sobre todo de las organizaciones y de las comunidades alrededor del desarrollo rural. Gil Alberto, ¿y por qué el énfasis de ustedes en lo rural? ¿Por qué el énfasis en lo rural? Porque somos campesinos. Porque somos campesinos, y nosotros tenemos un énfasis en lo rural y vamos a seguir insistiendo en eso, porque es que
50 años de historia, 60 años de historia no se cambian de la noche a la mañana. Eso es una cuestión que, entonces uno siempre mira su entorno. Yo, por ejemplo, llegué allá al sur de Bolívar hace 50 años. Yo soy de aquí de Sagún. Nací aquí en Sagún. Llegué cuando tenía 15 años allá. Y aprendí a querer esa tierra. Tengo 25 años que no voy a Sagún. Y entonces, y uno se hizo con esa gente. Es que el campesino tiene una situación de que es demasiado solidario. Yo me acuerdo cuando nosotros entramos allí, a lo que hoy es el corregimiento de Monterrey, habíamos unas 10, 12 familias, y de lo que comía el uno, comía la otra. Y teníamos una mula que la utilizábamos todos para salir a comprar el mercado, para salir. Entonces, y eso es lo que lo enseña a uno a dedicarse a eso. Yo, pues no es que tenga plata, pero yo tengo unas entradas más o menos buenas. No, de pronto ni me podía dedicar a esto, pero me gusta esto. Y mi padre un día me dijo, si uno no hace por el pueblo donde vive, no viva ahí. No viva ahí, porque ¿para qué? Entonces, eso es lo que me lleva a esto. Gracias. Tengo una pregunta de Adonis Vargas, que es docente, y por consiguiente la pregunta tiene que ver con el tema de la educación. Y es, para los tres, ¿cómo se verá beneficiado el sector educativo de la zona rural por medio de la inversión en el campo? ¿Quiere que se tenga en cuenta la infraestructura, capacitación, posconflicto, tecnología? Soraya. Yo creo que es integral todo, ¿no? La inversión debe ser integral, o sea, no solo en la infraestructura, empezando porque se formalicen los predios donde estén esos problemas complejos que hay en todo Montes de María. Y en general, por ejemplo, si hay una escuela, hay una institución educativa, también es pensar la pedagogía para la paz, pensar también en una cátedra para la paz, pensar también en que el muchacho puede estar trabajando todo lo que es la física, todo lo que es la conectividad, todo lo que es la biología, pero hay que pensar en el ser. El ser, trabajar en el ser y el hacer en la escuela, que sea una escuela más allá de la técnica de la información. Hay que repensarnos de nuevo como seres humanos, repensarnos de nuevo como ciudadanos, y esos ciudadanos que sean capaces, por ejemplo, de hacerle quite a la corrupción, de hacerle quite a a la drogadicción, al embarazo a primera edad, qué sé yo. Es mejor hacer un énfasis en estas áreas, digo yo, en el posconflicto, teniendo en cuenta que los pénsul van a tener la técnica, obviamente los profesores, pero que se haga énfasis para mí en esa construcción de la paz, en esa construcción de la memoria, en esa poner a los jóvenes más allá en los valores, a través de la música, a través del arte, a través de poder tener su propia voz pública y política, que puedan pensar los chicos cómo pensarse, por ejemplo, en el gobierno escolar, y que en ese gobierno escolar desde ya los maestros estén pilas de que no estén haciendo prácticas corruptas para ponerle la zancadilla al otro para que gane el otro chico, porque todas las malas prácticas de la participación política a veces también se ven reflejadas en el gobierno escolar. Entonces, creo que debe haber una cátedra de construcción de paz, de pedagogía para la paz, desarmar los espíritus, esa polarización tan grande, ese desmarcarse de los medios de comunicación homogénicos que tenemos nosotros en el territorio y que a veces se replican en la mayoría de cosas en las escuelas. Nosotros empezamos a trabajar también un proyecto de radios escolares, en donde la gente se salía de las aulas de clase, entre comillas la metáfora, para gozarse la vida y comenzar a construir historias de vida de su propia escuela. ¿Cómo fue la escuela? ¿Quién vino por primera vez aquí? ¿Cuál fue el profesor? Y para cerrar esta anécdota, me acuerdo, por ejemplo, que un niño del colegio decía, la historia de nosotros es preguntarle al árbol más viejo de la escuela
quiénes fueron los que se enamoraron aquí, quiénes lo orinaban, quiénes no sé cuántos. Y a partir de hicieron un programa de radio maravilloso, pero esa era la primera parte. Después hacían en Palenque, por ejemplo, en la escuela Bencos Viejo, en Palenque y en español los cuentos en su lengua palenquera. La radio ayudaba también a recuperar la escuela, la lengua, porque en ese año 98 que nosotros llegamos allá a la Bencos Viejo, los papás no le querían transmitir la lengua a los jóvenes porque los de afuera se reían como ellos hablaban. Entonces, hablar sus propias lenguas, sus propios contenidos, los contextos, y cuando esté afianzada esa identidad, intercambiarlos con otros. Claudia. A través de la educación nosotros también aprendimos mucho de la dificultad de la educación en la ruralidad. Uno, puede que todos los niños tengan un cupo en el colegio, pero cuando a un niño de las veredas le toca coger un burro o irse a pie durante 3 horas y luego de vuelta, pues con toda la razón muchos papás deciden no mandar sus hijos al colegio. Los otros temas que tenía que ver también con lo que estábamos hablando, puede que haya plata en el Ministerio de Educación para invertirle a las escuelas, pero nuevamente si la tierra no está legalizada, no puede haber inversiones en infraestructura. Y lo otro también, había un manejo a veces, o existe un manejo a veces perverso en el tema de los profesores, porque en lugar, y lo vimos en el Salado al principio, llegaban profesores de otras partes del país, llegaban y al tercer día metían una tutela porque les parecía un sitio muy peligroso, un sitio muy alejado, o la carretera no existía, habiendo un capital humano, profesores, que es mucho más fácil invertirle a mejorar de golpe la calidad de la educación de un profesor que quiere su región, que se va a quedar ahí, que tiene intereses ahí, que hacerlo de manera contraria. Esos son como los aprendizajes. La educación, ¿cómo la ves tú? Mire, yo no sé, pues la experiencia de nosotros ha sido bastante significativa. En la gobernación pasada, la institución educativa de nuestro caserío fue contratada. ¿Sí? Nosotros nos pusimos a dar la pelea. A mí el señor, ¿cómo era que llamaban el gobernador pasado? Ese Gozaín hizo lo que hizo el rey de España con Chávez, hizo conmigo. Me dijo, ¿te callas o me voy de aquí? Así. Y yo, pues, por respeto a los otros que estaban ahí, yo les dije, no, tranquilo, el que me voy soy yo. Y arranqué y me fui. Porque los profesores iban en junio, en agosto. Otros daban 3 meses de clase, ya al final. Allá tenemos 2 profesores que son de aquí de Montes de María, que fueron en la contratación y ahora ya el señor los nombró. Pero nosotros, las construcciones, la infraestructura que tenemos, por ejemplo, en San Blas, en Monterrey, en El Paraíso, ha sido construida por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y si al profesor hay que apoyarlo, lo apoyamos en lo que sea necesario. Yo, por ejemplo, ahorita con la cuestión del paro, a muchos padres de familia, Gil, pero tú cómo ves, digo, no, hermano, eso es un derecho que ellos tienen, hay que dejárselo. A veces discuto con ellos, porque cuando empiezan a molestarle los derechos a los niños, ahí viene el problema conmigo enseguida. Por ejemplo, ahorita que querían que los pelados dieran clase los sábados y domingos y todo eso, ¿saben? Que para salir, dije, no señor. Y dije, no señor, y me les puse bravo. Ah, que entonces vamos hasta diciembre. Y, vayan hasta diciembre. Ah, que los hijos tuyos, vayan hasta allá. Pero si ya les tocó, les tocó. Pero no. Entonces, como le digo, ahora, hay perspectiva. Yo, pues, o sea, nosotros las aspiraciones de que esto mejore es otra cosa.
Pero hay otra cosa que tienen los maestros a veces, que es que tienen todo el problema de ellos, de salarios y todo eso. Ay, no saben que los tratan mal, que son la gente más, tal vez los trabajadores más mal pagos. Pero los ve uno en las elecciones haciendo campaña por tal o cual político, para que le dé un traslado, para que le dé el empleo al hermano, para que le... Entonces, ese es el problema. Sí, entonces eso es una cosa como una contradicción entre ellos ahí. Gil, quiero volver sobre algo que dijiste antes y que se parece a algo que dijo Soraya. Ambos hicieron alusión a la historia. Tú dijiste 50 años no se cambian en un momento. Tú también hiciste alusión a la realidad anterior al conflicto y un poco dentro de del mismo sentido, de decir, pues, la historia está ahí. Pero yo les quisiera preguntar a los tres, ¿qué pesa más en este momento? ¿Una historia que significa una serie de características o un momento en el que hay un cambio, el del fin del conflicto? No, pero es que hay una cosa. Para mí, rescatar nuestras costumbres, nuestra historia, que con el conflicto se trasloquearon, se volvieron, ¿verdad? Es una cosa. Y eso hay que mantenerlo. Pero, porque si el cambio es, como te dijera, que si uno pues, el campesino tiene una esencia que es innata, ese olor a monte, ese olor a boñiga, y eso tú no te puedes echar loción. Yo estoy seguro que si me pones a huelerme, yo me echo loción, y si me pones a huelerme aquí huele a vaca. Huele a loción. Aquí huele a vaca. Sí, porque yo ordeño todos los días. Entonces, eso es una cuestión. Mire, yo soy palmicultor y siempre le he dicho a la gente, la palma no es mala. Los malos son los empresarios de palma. No es la palma. Yo tengo 7 hectáreas de palma. Me dejan 25 millones de pesos en el año, libres. Con eso vivo. Pero esos empresarios que empiezan a acosar a la gente, a sacarla de la tierra, para ellos comprarla, para ellos sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, esos son los malos. No, que la palma que saca la tierra, que ningún ser vivo bebe más agua del que necesita. Eso es de ahí. Eso es paja de que la palma seca las aguas. Ella bebe agua hasta donde necesita. Todo ser vivo bebe agua hasta donde necesita. Si bebe más de la que necesita, se hincha o se muere. Entonces, la palma no es mala, es buena. Yo estoy seguro que usted coge un grupo de campesinos, 50 campesinos, jóvenes, ojalá fueran jóvenes, y les pone 5 hectáreas de palma, que la puedan administrar ellos mismos y toda esa vaina, y mejor dicho, es mejor que tener los empleados ganándose $1,500,000 de pesos diarios, mensuales. Entonces, las cosas son así. Claro que sí, si van a, como está haciendo Dangond en el sur de Bolívar, 3,000, 4,000 hectáreas, 5,000 hectáreas, el sol. Hay unas empresas ahí que, yo soy socio de Palmas del Sur, nosotros somos 100 y pico de socios, tenemos 580 hectáreas de palma, 100 y pico de socios. Soraya, tú... Y mío personal tengo 7. Tu alusión a la historia, volviendo al tema, ¿qué connotación tiene? Porque ¿significa acaso que lo que está ocurriendo no es un cambio histórico, como se suele decir? No, una cosa es la historia y otra es la memoria. O sea, la historia son hechos que ocurrieron, están allí, y la memoria es la memoria es política, la memoria es mediadora, la memoria es sanadora, y la memoria siempre va a estar ahí para estar como en un stand-by, siempre recordando a ver
pero no para estar todo el tiempo, ay, pobrecito lo que me pasó, no, es que también la memoria tiene que ver con la resistencia, es que la memoria también tiene que ver con la asociatividad, es que la memoria también tiene que ver con la buena vida, con la vida digna. Si uno va a la memoria al pasado es para no quedarse allá, sino para que sea un mediador en el presente para catapultar el futuro. La historia que hoy está pasando es un hecho histórico. Ya hoy no hay FARC. Los primeros en alegrarnos somos nosotros, por supuesto. Por eso la mayoría de las víctimas, la mayoría de la gente que sufrió los embates del conflicto, apostamos al proceso de paz y no concebimos todavía cómo en la Concha o en las grandes urbes no se han dado cuenta de lo importante que es para nosotros que hoy podamos respirar, que estuviéramos sentados aquí dialogando, diciendo lo que queramos, incluso teniendo contradicciones con unos y otros, pero estamos allí dialogando, estamos ahí en un camino juntos, que unos se van por un lado y otros se van por el otro, pero que hoy hay un Estado que por lo menos tiene voluntad política, en referencia a todo el abandono anterior que también hizo, es que esto no se recoge. Aquí no podemos negar en la historia, y mucho menos no resaltar en la memoria, que el gobierno abandonó a todo el mundo. Aquí no había gobierno, aquí no había presencia estatal. Incluso los que habían de alcaldes en algunos tiempos, de esos tiempos malucos que nosotros no queremos volver a pensar ni que vuelvan tampoco, muchos alcaldes gobernaban desde la distancia. Eran otros actores los que dominaban el territorio. A esos no queremos volver, nunca más, nunca más. Y por eso la referencia de poder contar la historia y la memoria, pero desde la propia voz pública y política de las comunidades, de las víctimas, de los afectados. ¿Ves? Había un señor que dijo aquí, nosotros llegamos y no encontramos ni café. Yo creo que ese señor nunca se tomó una totuma de café allá en Flamenco, en María la Baja, porque todo el tiempo había café. Así sea de café almendra tropical que ya no se usa, pero había café cuando llegaba la visita. ¿Entienden lo que yo quiero decir? No es que cuando tampoco hay que hacer las reflexiones, no solo de nosotros mismos, sino también los que vienen con algunas agendas a quererlas incorporar en el territorio y diseñadas en las grandes ciudades, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena o Sincelejo. Es que hay que escuchar el territorio y cuando lo escuchan, estoy seguro que no somos adversarios, antes por el contrario, hacemos unas alianzas maravillosas, ¿o no, Claudia García? Entonces es así, aquí hay unos espacios de reflexión de paz, aquí hay un montón de gente, nosotros estamos trabajando una pedagogía sobre todo que incluso hablamos de los cercanos, de los no cercanos, los probables y los no improbables en los diálogos, porque es que hay que empezar a dialogar, porque estamos llamados a la reconciliación también y eso no son palabras así como de discurso, no son palabras de discurso, ni son un titular de prensa. Es que son hechos concretos. Aquí nosotros hemos hecho, por ejemplo, después de la firma de la paz simbólica, hicimos el 16 de diciembre del año pasado un festival de la reconciliación y la paz. Y aquí estuvo parada en la Plaza Pública del Carmen una desmovilizada de la FARC que se llama Sandra. Y estuvo un desmovilizado de las AUC y estuvo General Colón. Y ahí estuvieron hablando de sus vidas, pero también de cómo se puede pedir perdón a la comunidad y cómo uno debe estar dispuesto a recibir también el perdón, porque hacia allá vamos, hacia la reconciliación. O sea, ni siquiera estamos pensando para quedarnos en el pasado. Estamos haciendo memoria para hacer catarsis, memoria para sanar, memoria para transformar, pero también para prepararnos en el posconflicto, no solo a recibir las vías terciarias, el agua, el acueducto, el alcantarillado y todo lo demás, que es deber del Estado y derecho de nosotros, sino que hay que sobre eso trabajar también en la reconciliación. Y en la reconciliación pegado de la pedagogía para la paz, vuelvo y repito, en clave de ciudadanía. Un ciudadano que sea capaz de distinguir quién tiene un programa de gobierno bien y quién no tiene los intereses para uno seguir eligiendo a la próxima. A mí el temor que siempre voy a tener, si tú me hablas del reto que le preguntaste a los otros, es si esta cosa, esto que hemos soñado, va a cambiar diametralmente cuando venga otro gobierno que depende de nosotros si va o no uno que quiera seguir con el proceso de paz. Déjame eso para la última pregunta. Pero quería decirte también allí, en ese sentido, que tenemos que trabajar en clave de ese tipo de cosas. O sea, cuando hablamos de la reparación integral transformadora, se trata de lo físico,
de la fachada, de la inversión social, que es muy importante, pero también tomar las agendas propias de los territorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que Montes de María nosotros estamos en un momento muy importante. Yo acabo de venir como Premio Nacional de Paz, que nos reunimos todos en San Vicente del Caguán hace como un mes. Y uno viendo la línea de tiempo de estos foros que se hicieron con el alto comisionado, uno escuchaba a los compañeros, a los campesinos, a todos los dirigentes del Caguán, y uno decía, yo me ponía a pensar, qué bendición es escuchar a otros, porque te da la oportunidad de comparar un poco la línea de tiempo. Yo cuando los escuchaba a ellos, era como si ellos estuvieran en el año 2004, como nosotros estamos. Y nosotros ahora estamos en otro estadio, pero hacia adelante, ¿me entiendes? No para la historia ni la memoria para ir hacia atrás, Rodrigo. Sí. Claudia, tú dijiste algo que se relaciona con esa reflexión sobre la historia y el cambio, y es que el posconflicto aquí empezó antes, de alguna manera, que en el resto del país, y fue anterior a la firma del Acuerdo de La Habana. ¿Cómo interpretas tú el momento de cambio de la región? Pues una región que, como lo ha mencionado Soraya, lo que uno encontraba aquí en todo caso hace ya varios años, y nuevamente, como lo decía el gobernador, es un capital social que lleva muchos años construyéndose, unas poblaciones muy resistentes, amantes, apasionadas de su territorio, de su lugar, de su gente, de su trabajo, de la tierra, y con ganas de, digamos, echar para adelante. Yo he visto también desde la percepción cachaca un mejoramiento de la institucionalidad en la región. Hace 8 años había unos temas de gobernabilidad que en algunos sitios aún persisten, pero uno hoy ve en esta región, pues sin duda, y no es porque esté acá, y desde la gobernación pasada, pues un cambio diametralmente opuesto en la gobernación. Uno ve alcaldes distintos, uno ve funcionarios públicos que les importa, que van a terreno, uno ve voluntad política, uno ve una institucionalidad también mejor, que favorece a todo esto. Y para terminar, y hablando un poco del futuro y pues de la historia, también es importante toda esa preparación del futuro también, y pensando el desarrollo rural. Por ejemplo, yo veo mucho los jóvenes, y ve uno jóvenes que quieren la tierra, claro, ya no de golpe la quieren trabajar exactamente como lo hacían sus abuelos, pero son jóvenes que quieren la tierra, que quieren ser empresarios campesinos, que quieren tener todas esas nuevas miradas que permitan que la ruralidad sí sea una opción de vida para las próximas generaciones. Bueno, y la última pregunta, el nombre de este panel es Iniciativas de Reparación con enfoque rural. La reparación fundamentalmente hace alusión a las víctimas. La última pregunta, la última respuesta mejor que quisiera de ustedes es, ¿cómo ven a las víctimas de estos años horribles que están por fortuna terminando con lo que está ocurriendo? ¿Qué tanto lo que está ocurriendo, esa cosa, como llegaste a decir, Soraya, se va a quedar en unas carreteras terciarias, no sé qué, o realmente van a beneficiar a las víctimas? Bueno, creo que es un momento histórico, ahí sí, para poder tener como eje central ese punto que el Acuerdo de La Habana ha planteado muy bien. O sea, el primer punto de desarrollo rural y el quinto punto sobre las víctimas, sobre una cosa muy importante que parece desapercibida a veces, y es la Comisión de la Verdad. Creo que la mejor reparación es la verdad que venga de todos los actores del conflicto y quienes patrocinaron el conflicto. Esa sería una de las reparaciones más importantes, más allá de lo simbólico, si la verdad saliera, y ojalá se trabajara seriamente en esa comisión, que sabemos que no es vinculante en las cosas jurídicas, pero uno sabiendo la verdad del contexto, por qué pasó. Esta mañana me escribía con alguien
en el WhatsApp, ajá, si aquí se derramó tanta sangre, ¿de quién es la sangre? ¿Quiénes lo hicieron? Ojalá pudiéramos saber qué fue el marco de operaciones que tuvo Montes de María de toda la guerra, cómo hoy podemos hacer esa reparación simbólica. Como por ejemplo, si se hace una escuela, la escuela lleva el nombre de ese maestro que fue masacrado en esa escuela. Por ejemplo, como decían allá en Oveja, en Villa Colombia, los campesinos. Cuando hay la reparación integral transformadora, por ejemplo, ha habido pilotajes aquí. Hubo pilotajes aquí de 8 pilotos, unos en Salado, otros en Macayepo. Pero, por ejemplo, en Mampuján, que la sentencia primera de reparación que hubo sobre la Ley de Justicia y Paz hubo allí, hubo una movilización social de toda la comunidad de Mampuján y hoy ya es una comunidad digna que lucha, que va acompañada, que hay otras comunidades también que luchan, que van acompañadas. A veces unos no hicieron, por ejemplo, una cosa tan importante como un peritaje psicosocial, de qué tanto estaba afectada esa comunidad. Y a veces, vuelvo, insisto, ese es mi campo, lo simbólico, y yo no puedo decir la reparación. Para mí es más fácil que un alcalde construya una escuela. ¿No ves que va a cortar la cinta antes de irse? Pero que una corte, la Corte Constitucional diga, aquí va a haber una comisión de la verdad y aquí se va a escuchar en una audiencia pública a los victimarios, a los que participaron, eso es muy importante, y va con el respeto a las víctimas. Y por último, hay que decir que los retornos deben ir acompañados, que todas esas medidas que se están planteando, los programas de desarrollo con enfoque territorial, como usted lo dijo, doctora, a mí me agrada que lo haya dicho usted, que es la institucionalidad, porque nosotros en la otra orilla estamos dispuestos a participar, solamente es que suene el cacho para nosotros estar allí. Y afortunadamente Maribel Romero, que trabaja ahí ahora, que es del territorio, que sabe que es el territorio, seguramente que a ella le vamos a tener que exigir más cómo nos va a llamar la convocatoria a todos, porque si no nos da más le ponemos la queja a la doctora en Bogotá. Y por lo otro, sabemos que contamos con el gobernador aquí, que tiene la voluntad y que además tiene una visión diferente como gobernante, porque yo a él se lo dije, o no se lo dije, doctor Turbay, usted va a estar 4 años máximos aquí, pero la sociedad civil y nosotros las víctimas vamos a estar con el cirilito todo el tiempo hasta que se nos cumplan los derechos. Y por último, quería decir que hay que atacar la corrupción como usted lo planteó, porque la corrupción es peor que la guerra. Y voy a cerrar con esto. Hace 15 días nos invitaron a un foro con víctimas y con desmovilizados de la FARC. Estaba Julián Conrado, que se llama Guillermo Torres, que es de allá de Turbaco. Él allá es un ídolo porque él es el cantante de la FARC. Yo también canto de vez en cuando, pero no soy cantante de la FARC. Y el hombre estaba allí sentado y eso era un ídolo. Ese auditorio nada más quería la foto con Conrado y Gabriel Pulido, que está allá, y yo fuimos a ese foro como víctimas y otro chico que fue víctima de la FARC en Turbaco. Y a nosotros ahí callados. Y Gabriel se quería salir como de así. Hombre, ¿qué pasa aquí? ¿Será que los victimarios tienen mucha más visibilidad que las víctimas? Bueno, el hombre empezó a hablar. Nosotros entendemos que es un hombre que la comunidad no lo vio como el guerrillero, que la comunidad lo estaba viendo como su hijo que volvió al territorio y que es el cantante de la FARC. O sea, uno tiene que ver ese conjunto. Y el hombre dijo, me fui hace 30 años para la guerra y no había acueducto en Turbaco. Y regresé de la guerra, dejé las fusiles y no había acueducto en Turbaco. Entonces yo dije, epa, por allí, o sea, la corrupción es peor que la guerra. Eso es para pensar, es para pensar. Y la gente creyó que la FARC ahora tiene hijos, o sea, la gente nunca se imaginó que la FARC carga a los peladitos, que los amamantan, que cocinan, que hacen chichi. Oye, me cuento. Por primera vez se dieron cuenta, en Colombia se dieron cuenta en un titular que yo leí que me dio risa porque yo dije, caramba, la gente no se pone a pensar, 7.000 guerrilleros afiliados a la IPS. Yo dije, ¿qué más castigo que ese? No sabe la FARC lo que es hacer un trámite en una gobernación, en una alcaldía. Ahora sí va a saber. Gracias, Gerardo. Gilberto, tu última respuesta sobre las víctimas. Sobre las víctimas, en este momento. Mire. Ahora es que me estaba concentrando. No, mire, lo que pasa es que por ejemplo, en el sur de Bolívar nosotros tenemos un lema: el que no fue víctima fue porque no vivió allá.
porque es que el que no era extorsionado, el que no masacraban, lo extorsionaban, y el que no, mejor dicho, tenía que hacer lo que, tenía que estar arrodillado, tanto de un lado como del otro. Entonces, cualquier situación, cualquier progreso que tenga la región, va a las víctimas, porque es que todos somos víctimas. Yo, por ejemplo, uno diría, hay personas que no están reconocidas ni han denunciado como víctimas. Por ejemplo, Alberto Ramírez, el alcalde de Simití, nunca quiso declararse víctima. Pero cada rato le quitaban 5 o 6 millones de pesos, tanto la guerrilla como los paramilitares, que los daba callados la boca y nunca quiso decir nada. Y así mucha gente. Entonces, uno dice, ¿no? Pues, yo considero que todos esos recursos van dirigidos hacia esa población víctima, que es que, como le digo, el que no fue víctima ya era porque no vivía allá. Gracias. Claudia. Pues yo creo que obviamente hoy en día la visibilización que hay frente a las víctimas, y pues más justo que todo el tema de la reparación, pero sí creo y me gusta mucho lo que está dirigiendo Mariana, y porque también es importante la mirada del territorio en general. Y aquí a veces en este país ha sido, no, cuando eran los desmovilizados, entonces era toda la plata para los desmovilizados, después entonces las víctimas, entonces los pobres extremos, las mujeres, y en un territorio vive todo el mundo, y es importante ese enfoque de mirada territorial, por eso siento que es muy acertado pues esa nueva mirada. Muchas gracias. Claudia, Soraya, Giralberto, experiencias muy interesantes, posiciones muy honestas, y sin duda alguna una gran contribución para todos nosotros para entender el problema. Muchas gracias a ustedes tres. Muchas gracias a ustedes, señor gobernador. Nuevamente, las gracias a los panelistas en este y todos los paneles por sus importantes intervenciones en el foro El Carmen de Bolívar, transformación del campo como motor del postconflicto, una alianza entre la Gobernación de Bolívar y Foro Semana. Recuerden seguir las cuentas en Twitter de @BolívarSíAvanza y @ForoSemana y participar, si quieren, con el hashtag #BolívaresDesarrollo. Los invitamos a nuestros asistentes a degustar un refrigerio instalado afuera del auditorio. Y si quieren conocer más sobre Foros Semana o las conclusiones de este evento, los invitamos a ingresar a www.forosemana.com. Buenas tardes.